Pues sí, a mí o sea, desde que hice el primero, digamos, como que ya tenía yo muchas ganas de hacer el segundo y el tercero y más, más y más, en el sentido de que mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿cómo fue tu proceso de edición y si fue difícil? Y al contrario, para mí fue muy fácil encontrar mujeres interesantes, inteligentes, que tienen cosas importantes que debemos de escuchar, de las cuales aprender, con las cuales desmontarnos, interrogarnos, y lo único difícil en realidad para mí era escoger quién sí y quién no, ¿no? Porque yo no quería en ningún momento hacer un libro que fuera no, una antología así de gorda, y que costara una fortuna y que entonces no fuera accesible para mucha gente, ¿no? Entonces era importante como parte, digamos, de la misión política, si quieres, del libro, que fuera un libro que fuera fácil de comprar relativamente hablando, que no fuera demasiado caro, que no fuera un gran lujo. Entonces, pues no podía haber tantísimas autoras, porque entre más páginas, pues más, más caro. Y entonces sí, en efecto, desde el principio el tsunami ya eran muchos tsunamis, ¿no? Claro, eso es cierto. Por otro lado, todas las entrevistadas tienen como una posición frente al feminismo y una posición frente a la mujer, digamos. En ese sentido, también seleccionaste algunas posturas en torno a esto tan difícil que se ha convertido ahora el feminismo. Sí, creo que para mí era importante reflejar que el feminismo nunca es uno y que eso es bueno, ¿no? O sea, que no hay una sola forma de hacer y una sola forma de vivir o de pensar o de militar o como le quiera uno decir, ¿no? Y que además de todo, eh, incluso hay mujeres que están defendiendo los derechos, las autonomías de las mujeres en formas muy paralelas a lo que conocemos como los feminismos, pero que no se nombran siquiera feministas, ¿no? Porque Claro. están desmontando, deconstruyendo o criticando, digamos, los orígenes euro-occidentales de la palabra, en fin, ¿no? Como que... Ay, quité el video, no sé qué hice, Sí, ahí está, ahí perdón. está. Como que me parecía importante que nombráramos que las luchas de las mujeres, incluso no siempre se nombran feministas, sin embargo ahí están y merecen la pena ser escuchadas, nombradas, ¿no? Puestas en la mesa, visibilizadas, analizadas, en fin. En el prólogo tú hablas de la pandemia y hablas también del Me Too mexicano. Una de las cosas que ahora tanto el Me Too mexicano como el Me Too americano está como en grado de polémica, digamos, porque una de las cosas que a mí me pasa por ser mujer, pero a mí me pasa a lo mejor también por la edad, digamos, ¿no? Esta cosa de pensar que siempre hay dos, que nunca es solo el otro, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayer, por ejemplo, me hablaba Irma Gallo de la relación de Marilyn Manson con Rachel Wood, ¿no? Entonces me decía, es que es tan terrible, qué sé yo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo no se va a poder defender Rachel? ¿Cómo después de tantos años va a poder decir? Eso es algo que nos cuesta, probablemente por la edad, comprender, digamos, ¿no? Pues creo que hay un montón de cosas que se han analizado y repensado desde los Me Too's distintos, porque además creo que los contextos son muy distintos en Estados Unidos que en México, ¿no? Eso es cierto. Entonces, aunque el movimiento, digamos, o la denuncia de el yo también o a mí también me sucedió, el Me Too, ¿no? Eh, que es como una especie de espejo, si quieres, del no estás sola, ¿no? Es decir, a mí también es una forma de decir no estás sola, son muy distintos y las repercusiones, los orígenes, las formas son muy distintas en Estados Unidos que en México. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos temas de litigio que en México no existen, no funciona así. Y en cambio en México lo que hay es una grandísima impunidad, ¿no? La tasa de impunidad de México es de las más altas del Perdón, planeta. perdón, perdón, ¿eh? Ajá, dime, Perdón. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Está el Spotify encendido, entonces nada, perdón. Ah, ¿se escuchaba algo? Aquí no se, no, Sí. yo no escuchaba música ni nada. Perfecto.
Ana, y te decía entonces como que ya de entrada los contextos son muy distintos, pero me parece que las reflexiones post-Me Too han sido bien diferentes también, los caminos a los que ha llevado a las personas, incluso mujeres que hicieron señalamientos. Te digo, en México, que en un país que es donde impera la impunidad, pues no es como que esos señalamientos se llevan al ámbito de lo legal, digamos, y en muchos casos digamos que no afectan de forma real, no afectaron de forma real las carreras, los éxitos de los hombres que fueron abusivos o lo que fuera, ¿no? O que así se les llamó. Este, creo que la reflexión también, más bien, o las cosas interesantes que salen para mí, en todo caso, de esas reflexiones es cómo, desde dónde se construye un lugar de justicia, de reparación, que no sea punitivista, ¿no? Porque yo no quiero hacerle, y creo que hay muchas mujeres que han llegado a esta reflexión también, el trabajo a la policía. Nosotros no somos la policía de nadie, ¿no? Claro. De hecho, el sistema judicial en este país, y ni se diga en Estados Unidos, es un sistema que penaliza a cierto tipo de personas y no a otras. Es un sistema clasista, racista, en fin, ¿no? Entonces, yo no le quiero hacer el trabajo a la policía y me imagino que la mayoría de las mujeres no. Al mismo tiempo, si has sido víctima de una violencia terrible en muchos casos, pues qué clase de reparación puedes esperar, qué clase de justicia sí te gustaría, cuál es la forma de esa reparación. ¿Hay reparación posible? No lo sé, ¿no? Como que fueron de pronto preguntas muy interesantes que surgen a partir de ese momento, y que rebasan totalmente ese primer como sensación de tengo que decir esto o estoy enojada por aquello o lo que fuera, y que ya es una reflexión mucho más profunda de qué es la justicia y qué es el perdón, ¿no? O sea, ya son temas casi que metafísicos y de una gran importancia y trascendencia, siento yo, y creo que en los mejores casos como que a eso llevó. Y en relación a lo que tú dices de que se necesitan dos, pues depende, siempre hay relaciones de poder, ¿no? Y hay relaciones de poder que son más parejas, en las que pues sí, se necesitan dos para entrar en dinámicas de pronto tóxicas o lo que fuera, pero hay otras relaciones en las que el poder es muy desigual y en las que la violencia es muy grande y además en las que como que hay mecanismos muy bien documentados por toda clase de psicólogos, antropólogos, etcétera, que pues, son mecanismos de aislamiento, etcétera. Entonces, dinámicas de las cuales es muy difícil salir si eres la persona que es, digamos, como abusada o violentada, ¿no? Sí, Entonces, creo que es bien complejo generalizar como las formas de salida de una posible relación abusiva, eh, para cualquier lado, ¿no? Pero creo que sí depende mucho de la inequidad, digamos, de poder que hay dentro de, si estamos hablando específicamente de una pareja, como decías, Marilyn Manson y Rachel Wood, ¿no? O si eran relaciones de pareja en el caso de algún señalamiento del Me Too, que no siempre, además, obviamente no siempre son relaciones de pareja, ¿no? Pero sí creo que la violencia reside en esa gran diferencia de poder y quién detenta el poder, ¿no? sí, esa fue una de las polémicas al Me Too, pero para hacer como una alabanza al Me Too, te voy a contar un caso personal. En mi caso, me dio precisamente una relación sumamente abusiva, sumamente poderosa de mi jefe, al que yo renuncié en esa época, y entonces como que se me corrió una gran ventana y entonces empecé a darme cuenta de la cantidad de abusos que había tenido conmigo, de la cantidad de abusos que había tenido con otras mujeres que se fueron de la empresa, y una cosa absoluta, una persona, un hombre que había trabajado conmigo después de que me fui, y me dice, ¿y cómo anda el abusador? Me dice de este jefe, y entonces toda una ventana se me descubrió, y yo estoy tan agradecida al Me Too, pero por otro lado también
agradecida por hacerme ver esto, pero por otro lado también agradecida al hacerme ver que no veía. Esta es una de las cosas que me parecen maravillosas del Me Too, ¿no? Sí, claro, como que el momento en el que, es que el nombre es bastante interesante, el Me Too también es como, ah, sí, yo también, en ese sentido de, claro, algo que no veía o que no había sido nombrado o que yo había incorporado o normalizado, en realidad no está bien, no es normal y yo también lo he padecido y no sabía, quizás, no siempre, sabía una ponerle nombre, ¿no? Lo que acabas de decir, tu jefe el abusador, ¿no? Sí. Este, entonces sí, sí, fue un momento creo que importante y que además no se termina, no siento yo que es algo que tiene un principio y un fin, sino que una vez que se abren esas compuertas, esas reflexiones, de pronto eso, ya esa ventana que tú dices, ¿no? Que de pronto se corre, pues ya no se miran las cosas de la misma forma, ya no se hacen las cosas de la misma forma y esperemos los abusos y demás pues suceden cada vez menos porque pues como que la gente ya puede nombrarlos y, ¿no? Ojalá cada vez sucedan menos. Ahora, el Me Too también se paró por los 2 suicidios que hubo en la República Mexicana. ¿Qué dices tú frente a esos suicidios y cómo es que se paró el Me Too, digamos? Te digo, yo no siento que se haya parado, creo que como todo fenómeno de redes, porque además tiene un tema que, que sucede muy específicamente en las redes, ¿no? Que de pronto sube cierto tema, se vuelve eso, viral, como las dinámicas mismas de las redes posibilitan como un montón de acción y al mismo tiempo como que tienen sus tiempos, ¿no? Son de cierta forma, si lo mapeáramos, pues como especies de ondas que suben, bajan, ¿no? Yo no creo que se haya terminado en el sentido de que, pues de vez en cuando, no sé si a ti te pasa, yo sí leo personas que señalan o nombran que tal persona ha abusado de ellas, que tal persona es un misógino, que tal persona abusa de su poder en el trabajo, ¿no? Es decir, como que creo que es una compuerta que se abre y que ya no se cierra. Una vez que se empiezan a nombrar esas cosas, no es que se dejen de nombrar. Ahora, el fenómeno como el hashtag así masivo que sale una y otra vez en el, digamos, en el historial de tus redes sociales, pues sí, ya tuvo su momento, que no quiere decir que no pueda tener otro momento, no lo sé. Entonces creo que no se termina y creo que no recuerdo cuál es el segundo suicidio, yo estoy Es el pensando suicidio de el un de poeta, Armando Vega Gil y el otro no. el de un poeta que, Ah, el de un poeta que pues se... mira, yo creo que el suicidio es un tema complejísimo que rebasa completamente el Me Too. Es decir, el suicidio es un acto, por un lado, de desesperanza radical, ¿no? Y también es otro acto de violencia contigo y con tu entorno, ¿no? Muchas veces quienes se suicidan lo hacen como para hacer un último gesto de control y de violencia en su entorno. Y es bien complicado, yo no conozco a estas personas, no tengo ni idea cuáles eran sus temas, sus contextos, pero creo que es como muy sensacionalista y muy poco, digamos, serio. No, como que acusar al Me Too de tener el poder de hacer que alguien se suicide, ¿sabes? Creo que hay muchísimos otros temas allí detrás y quizás ese se vuelve el pretexto, el detonante, la coincidencia, la gota que derrama el vaso, o como queramos verlo, pero ese vaso ya estaba lleno de otras muchísimas gotas, ¿no? Entonces creo que de pronto eso, los medios como que lo volvieron muy cómoda y amarillistamente, como, ¿no? Las locas del Me Too causan suicidios. Sí, Pues de mira, todas maneras es muy cierto lo que dices como un acto de violencia, porque muchos abusadores lo que hacen es matar a su abusada y luego se suicidan, digamos, ¿no? Entonces uno dice, es ah, muy bueno, común. pero Es como se muy común. suicidó no pasa nada, no vamos a hacer ninguna acusación. Y no es cierto, digamos. Y es una amenaza de silencio, o sea, quienes han tenido la desgracia de estar en una relación abusiva,
quizás les ha tocado, porque otra vez es otro de los varios mecanismos de control en una relación violenta, que la persona violentadora, digamos, el hombre, diga, si te vas me voy a morir, me voy a suicidar, si te vas no puedo vivir sin ti, me mato, ¿sabes? Y es otra forma más de chantaje emocional y de control. Y en algunos casos, pues sí, tal cual se lleva al extremo, o como bien dices, en muchos casos de feminicidio, el hombre mata a la mujer y después se mata a él, ¿no? Ajá, O mata a la mujer los hijos, después se sí, mata a él, en fin, sí. cosas muy horribles, pero sí, como que siento yo que los medios quisieron simplificarlo todo y hacer como un caso amarillista, como de clickbaiting, de, claro, el Me Too causa suicidio de hombres, pobres, ¿no? Pobrecitos, o lo que fuera. Y pues creo que es un análisis muy pobre de la situación, incluyendo incluso la situación del suicidio de esas personas, ¿no? Ahora, tu libro refleja, por otro lado, que las leyes del patriarcado todavía siguen vigentes, ¿no? Uno ve la televisión, por ejemplo, y está todo el tiempo la mujer objeto, la mujer que está siempre segunda del hombre. Últimamente estoy mirando los noticieros, y vos sabés que ayer miré el noticiero de televisión azteca en un momento, y eran todas mujeres. Y en ningún momento yo me di, ah, mira, son todas mujeres. No, empecé a ver como normal algo que era, porque una de las cosas que tenemos que ver, por supuesto, es que las mujeres no necesariamente son mejores que los hombres, No, claro que sino, no. sino precisamente es la normalidad, digamos, en ese contexto, ¿verdad? Sí, claro, no, creo que sería absurdo pensar que un género, ¿no? O es mejor que otro, nada más porque sí, ¿no? Claro. Eh, evidentemente quienes detentan mayor poder y ejercen mayor violencia son los hombres, no las mujeres. Pero eso no quiere decir que estamos exentas nosotras de ser violentas, que nosotras, además, como ahorita justo decías, no formamos parte y no hemos sido educadas y como insertadas en un sistema patriarcal, ¿no? Claro. Entonces, claro que el patriarcado nos atraviesa, claro que de pronto tenemos situaciones en las que, pues por nuestro color de piel, nuestra clase social, por muchas razones, ciertas mujeres ejercen poder sobre otras, incluso sobre hombres racializados. En fin, es muy complejo y no creo que nada más por ser mujer, pues nacemos buenas. Lo que sí es que, te digo, quienes ejercen mayor violencia son los hombres, ¿no? Pero creo que simplificar las cosas no le ayuda a nadie, no mejora la causa, no hace que haya menos violencia, al contrario, solamente nos nubla o nos hace turbio, ¿no? El problema y las soluciones posibles al problema. Sí, de todas Entonces, maneras sigue siendo las leyes del patriarcado cuando los hombres dicen, a mí las mujeres me encantan, yo soy hijo de una mujer, ¿no? Y cuando dicen eso es terrible, ¿no? ¿Qué piensas con respecto a esos eh, comentarios positivos del hombre frente a la mujer, ¿no? Son más racistas todavía, ¿no? pues es como, güey, amigo, qué buena onda, qué bueno que Sí. naciste de una mujer, todos nacimos de una mujer, pero ¿qué te parece que en vez de idealizarla o ponerla en un pedestal desde el cual después quieres como tumbarla, ¿no? O odiarla o lo que fuera, porque además eso, la exotización o la idealización son el otro lado de la moneda del odio como la xenofobia, ¿no? La fobia a lo diferente, ¿no? Entonces yo diría, oye, ¿por qué no mejor, en vez de ponerla ni más arriba ni más abajo, ¿por qué no puedes imaginarte de iguales, ¿no? Y ¿por qué no dejas de violentar? Gracias. Una de las cosas que aparece también en tu libro es el mansplaining, ¿no? Todo el tiempo los hombres nos intentan explicar qué es la vida, qué es la muerte, qué es todo, ¿no? Pues sí, creo que están muy acostumbrados a escucharse hablar. Exacto. Bueno, van las dos últimas. Me encantó lo de Luna Marán. Es una gran poeta y además tú pones poesía dentro del libro. Eso me encanta. Sí, Luna además es una gran cineasta, o sea, vamos, ella misma como que luego se ríe
por tu culpa, ya sabes, por esta confabulación que hicimos, ahora estoy escribiendo poesía, ¿qué está pasando? ¿No? Pero es una gran, gran cineasta y yo me emocioné mucho de que bueno, primero de que aceptara como participar y además de que se aventurara a tomar el riesgo de escribir en un, ¿no? En un formato y en un género que quizás no era el que ella acostumbra o en el que quizás se sienta como pez en el agua. Y salió, bueno, a mí también me encantó su texto y nombra un montón de cosas muy particulares, ¿no? De ciertas comunidades, pero no solamente de esas comunidades, sino o sea, nombra muchas cosas que me parece son bien importantes de ser nombradas sobre qué es hacer pareja, por qué y ¿no? O acaso incluso quisieras hacer pareja, en fin, un montón de cosas sobre el amor y qué formas hay de hacer amor con les amigues, con las personas, en fin, y al mismo tiempo tejiendo la historia un poco de su comunidad, de los árboles, del bosque, en fin, me parece, a mí también me encanta ese texto. Bueno, la última es, ¿qué pasa con Tsunami, con Tsunami 2? Te distrajo un poco de tu obra, de cómo lo ves. ¿Ya ha terminado este Tsunami? ¿Va a haber un Tsunami 3? Pues mira, yo espero que sí, te digo, tengo ahí mi lista de toda otra serie de mujeres que me encantaría invitar a escribir, que siento que quisiera yo escuchar sus reflexiones y que, ¿no? Que podría haber un Tsunami 3, ¿por qué no? Pero también siento que yo necesito también, como Claro. bien dices, ¿no? Enfocarme en mi trabajo. Al final me tomó pues básicamente todo el año pasado, colaborar con todas estas mujeres para hacer el libro de todas, ¿no? Este, y es maravilloso, pero sí, también me gustaría, llevo 7 años, Mónica, Claro. terminando una novela, o no terminando, más bien no terminando una novela, 7 años ya, por favor, ya es como la vuelta de Saturno a la galaxia, ya me urge poder terminar ese libro y me gustaría que fuera este año, entonces para hacer eso me tengo que enfocar y no más pretextos de armar un Tsunami 3 por ahora. Bueno, muchas felicidades y muchas gracias. Un abrazo enorme. Ay, gracias a ti, Mónica, por las preguntas y por tu lectura. Gracias.